El aire nocturno estaba cargado de silencio, ese tipo de silencio que se asienta en los huesos y hace que el mundo se sienta imposible de quieto. El único sonido era el zumbido de los neumáticos de Laura Davis en la carretera desierta, un ritmo solitario en la oscuridad. Apretó el volante con más fuerza, mirando la carretera vacía que se extendía ante ella. Su mente seguía reproduciendo la discusión que había tenido con su padre esa misma noche, una pelea por cosas triviales que ahora parecían tan insignificantes. Pero no lo dejaría pasar. La terquedad era su naturaleza, después de todo. De repente, un destello de movimiento captó su atención. Un ciervo salió corriendo a la carretera, sus ojos grandes y reflejando la luz de sus faros. Los reflejos de Laura entraron en acción, pero demasiado tarde. Giró bruscamente, el coche dando un violento volantazo hacia un lado. Los neumáticos chirriaron, el metal gimió y el mundo giró en un borrón de sombras y chispas. Lo último que recordó fue el crujido espeluznante cuando el coche se estrelló en la zanja y todo se volvió negro. Cuando Laura recuperó la consciencia, el dolor se irradiaba por su cuerpo como 1000 agujas. Parpadeó, tratando de enfocar la vista, pero todo lo que podía ver era una neblina de humo y llamas parpadeantes. El pánico la invadió, y luchó contra el cinturón de seguridad, pero su brazo izquierdo estaba atrapado. Las lágrimas le quemaban los ojos, mientras el miedo la ahogaba. Estaba atrapada. Entonces, a través de la neblina, apareció una figura, alta, de hombros anchos, vestida con equipo de combate oscuro. Una silueta sin rostro. El corazón de Laura se aceleró. ¿Quién era ese hombre? «Quédate quieta. Te sacaré de aquí», ordenó una voz profunda, calmada y firme a pesar del caos. «No, no», murmuró ella, el miedo mezclándose con el dolor. Pero el hombre no dudó. Rompió el cristal con un movimiento rápido y preciso, y extendió la mano, sus fuertes manos trabajando para liberarla. Laura se estremeció al sentir su toque, su mente desbordada de miedo irracional. ¿Por qué alguien como él la ayudaría a ella? Con un esfuerzo contenido, él la levantó justo cuando el auto estallaba en llamas detrás de ellos. Laura jadeó, el calor quemándole la piel mientras el hombre la llevaba lejos, su agarre firme pero cuidadoso. La colocó con suavidad en el suelo, su rostro aún oculto en las sombras. «¿Quién eres?», susurró, su voz apenas audible. Pero él no respondió. En su lugar, miró hacia los restos en llamas, su mirada distante, atormentada. Luego se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad, dejándola sola, con el corazón lleno de confusión y la mente repleta de preguntas. El desconocido que le había salvado la vida. ¿Quién era? ¿Y por qué le resultaba tan familiar? Los ojos de Laura se cerraron mientras el sonido de sirenas resonaba en la distancia, con la respuesta escapándosele de entre los dedos. Este esquema y el capítulo de apertura deben servir como una base sólida para el resto del manuscrito. El pitido de los monitores médicos fue lo primero que escuchó Laura cuando despertó. Las luces blancas y cegadoras sobre su cabeza la hicieron entrecerrar los ojos, y el olor estéril de antiséptico llenaba sus fosas nasales. Confundida, intentó moverse, solo para sentir un dolor punzante que recorría su brazo. Su cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un tren de carga. «¿Estás despierta?». Una enfermera apareció junto a su cama, sonriendo cálidamente. «Estás en el hospital, señorita Davis. Estuviste en un accidente de auto». «¿Accidente?», murmuró Laura, el recuerdo de los neumáticos chirriando y las luces cegadoras destellando en su mente. Y luego, él, el hombre que la había sacado de los escombros. Su corazón se aceleró. El hombre... ¿Dónde está? La expresión de la enfermera cambió ligeramente. ¿El hombre que te salvó? Se quedó hasta que llegaron los paramédicos. Tuviste mucha suerte, señorita Davis. Logró sacarte justo a tiempo. Laura cerró los ojos, tratando de reconstruir las imágenes fragmentadas.
¿Quién es? ¿Dijo su nombre? La enfermera negó con la cabeza. No. Se fue antes de que pudiéramos obtener cualquier detalle, pero estabas consciente cuando te trajeron. No dejabas de pedirle que no se fuera. El calor subió por el cuello de Laura. ¿Cómo se habría visto ella, sangrando, rota, rogando a un desconocido que se quedara? Un desconocido cuyo rostro ni siquiera había visto. La voz de su padre retumbó desde la puerta. ¡Laura! El coronel Davis entró en la habitación, la preocupación marcada en su rostro. Su cabello canoso estaba despeinado, su compostura habitual agrietada. Gracias a Dios, estás despierta. Papá, exhaló Laura sintiendo alivio, pero su presencia trajo una nueva urgencia. ¿El hombre que me salvó? ¿Hablaste con él? Su padre se tensó. No, las enfermeras dijeron que ya se había ido cuando llegaron. Hizo una pausa, una sombra cruzando su rostro. ¿Cómo era? Laura sacudió la cabeza lentamente. No lo sé. Estaba oscuro, y todo sucedía tan rápido. Su voz se apagó al recordar los hombros anchos, el agarre firme, la fuerza en sus brazos, y el breve sentido de familiaridad que la había invadido a pesar del dolor y la confusión. La mandíbula del coronel Davis se endureció. ¿Te dijo algo? ¿Algo en absoluto? Solo me dijo que mantuviera la calma, que me sacaría de ahí. Una expresión extraña cruzó el rostro de su padre. Ira, miedo, algo más que no pudo descifrar. Bueno, quienquiera que haya sido, estoy agradecido. Pero esto se acabó. Debes concentrarte en recuperarte. Laura entrecerró los ojos. Algo andaba mal. Su padre no estaba solo aliviado. Estaba agitado. Lo había visto en situaciones de vida o muerte antes. Mantener la calma bajo presión era su sello distintivo. ¿Por qué estaba tan alterado ahora? Se parecía... Dudó, tratando de recordar los detalles. Era... alto, grande. Creo que era afroamericano. No pude ver su rostro. El color desapareció del rostro de su padre. ¿Qué? Papá, ¿qué pasa? ¿Lo conoces? No, dijo bruscamente, demasiado rápido. No, claro que no. Solo... Olvídalo, Laura. No es importante. Pero al darse la vuelta, ella vio cómo sus manos se apretaban en puños, los nudillos blancos de tensión. Algo en su interior se retorció. Su padre estaba mintiendo. Laura observó la espalda rígida de su padre mientras abandonaba la habitación, la sospecha devorándole las entrañas. ¿Quién era el hombre que le había salvado la vida? ¿Y por qué su padre estaba tan desesperado por que lo olvidara? 2 días después, Laura fue dada de alta del hospital con el brazo enyesado y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Su padre había estado sobre ella como un halcón, desviando cada intento que hacía para hablar del misterioso extraño. No era propio de él evitar temas, especialmente cuando se trataba de la seguridad de su hija. A la mañana siguiente de su alta, Laura se encontraba parada frente a la oficina de su padre, con los nervios a flor de piel. Tomó una respiración profunda y llamó. «Adelante», ladró su voz desde el otro lado. Entró y lo encontró detrás de su escritorio, rodeado por las insignias de su carrera militar. Medallas, certificados, una foto enmarcada de él en uniforme junto a un grupo de soldados, uno de los cuales llamó su atención. Entrecerró los ojos, acercándose. El soldado era un hombre alto, de hombros anchos, afroamericano, su rostro serio, sus ojos intensos. «Papá, ¿quién es este?», preguntó en voz baja, señalando la foto. El coronel Davis alzó la vista, su mirada se posó en la imagen. Por un segundo, algo, culpa, dolor, cruzó su rostro. Luego su expresión se endureció. «Nadie de quien debas preocuparte». La ira de Laura se encendió. «Tengo derecho a saberlo. Este hombre salvó mi vida, y estás actuando como si fuera algún tipo de secreto». «¿Por qué?». Se levantó bruscamente,
la silla raspando el suelo. Estás exagerando, Laura. Es solo un soldado con el que serví, hace años. ¿Cómo se llama? Déjalo, Laura. No, no lo haré, espetó, sorprendida por la fuerza de su propia ira. ¿Por qué no me lo dices? Los ojos de su padre ardían. Porque estás haciendo las preguntas equivocadas, rugió, su rostro enrojecido. No sabes en lo que te estás metiendo, solo déjalo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura dio un paso atrás, su corazón palpitando. Nunca había visto a su padre así, tan desequilibrado, tan asustado. Papá, susurró, sacudida. ¿Qué hizo él? El coronel Davis cerró los ojos, exhalando lentamente. Cuando habló de nuevo, su voz era baja, tensa. Él no hizo nada. Yo lo hice. Laura parpadeó. ¿Qué? Se giró, sus hombros hundidos. ¿Quieres saber la verdad? Bien. Él fue el mejor soldado con el que serví. Me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Y le pagué, arruinando su carrera. La conmoción se apoderó de ella. ¿Qué? ¿Por qué? Su padre no respondió. En cambio, caminó hacia la ventana, mirando el césped perfectamente cuidado afuera. Porque fui débil, dijo finalmente, las palabras cargadas de arrepentimiento, y dejé que el odio de otras personas nublara mi juicio. El mundo de Laura se desmoronó. El hombre que le había salvado la vida era el mismo al que su padre había destruido. Y ahora estaba decidida a encontrarlo, sin importar lo que costara. Encontrar al hombre que la había salvado resultó ser más difícil de lo que Laura anticipaba. El hospital no tenía registro de su identidad, y no había fotografías ni videos, solo un borrón de testimonios contradictorios. Su padre seguía con la boca cerrada, negándose a revelar nada más, a pesar de sus insistentes preguntas. Pero Laura no se rendiría fácilmente. Sentada en la esquina de una bulliciosa cafetería, ella revisaba otra página de resultados de búsqueda en su laptop. Héroe local salva a mujer de un accidente automovilístico. Hombre misterioso desaparece después del rescate. Todos los artículos eran iguales, breves menciones de una figura heroica y especulaciones sobre su identidad. Pero no había ni nombre, ni rostro. Entonces lo vio. Una pequeña fotografía borrosa enterrada en la parte inferior de un sitio de noticias. Una silueta de un hombre de pie junto a los restos del accidente, su cuerpo ancho e inconfundible, incluso en la imagen de baja calidad. Llevaba un uniforme militar, su rostro oculto por el ángulo y las sombras. Pero era él. Ella lo sabía. Contuvo la respiración. Debajo de la foto había un pie de foto. Ex marín reportado como desaparecido de la escena antes de que las autoridades pudieran identificarlo. Fuentes dicen que podría ser local. ¿Local? Murmuró para sí misma, con el corazón acelerado. Ese era su primer indicio real. Si él era local, tenía que haber una manera de encontrarlo. Con renovada determinación, comenzó su búsqueda, revisando registros militares, organizaciones de veteranos y grupos de redes sociales dedicados a exmilitares. Días se convirtieron en semanas mientras contactaba a cualquiera que pudiera tener información, enfrentando un callejón sin salida tras otro. Finalmente, una tarde lluviosa, recibió una respuesta. El mensaje era breve, solo unas pocas líneas enviadas por alguien que decía conocer a su héroe misterioso. Si estás buscando a Mark Johnson, puedes encontrarlo en el centro de veteranos en la calle 9, pero no esperes una cálida bienvenida. Laura miró la pantalla, con el pulso acelerado. Mark Johnson. Tenía un nombre, y con él, un destino. El centro de veteranos era un modesto edificio de ladrillo, ubicado entre un taller mecánico y un pequeño restaurante en una calle tranquila. Era el tipo de lugar que la gente pasaba sin mirar dos veces. Discreto, olvidable. Pero cuando Laura empujó la pesada puerta de madera, sintió la palpable sensación de historia en el aire. Fotografías descoloridas cubrían las paredes,
mostrando grupos de hombres y mujeres en uniforme, sus rostros grabados con orgullo y dolor. Una recepcionista levantó la vista al verla entrar, con una sonrisa educada en el rostro. ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando a Mark Johnson, dijo Laura, con una voz más firme de lo que se sentía. Me dijeron que podría encontrarlo aquí. La sonrisa de la mujer se desvaneció ligeramente. Mark no suele recibir visitas. Por favor, insistió Laura. Es importante. Hubo una larga pausa. Luego, a regañadientes, la recepcionista señaló una puerta al final del pasillo. Está en la parte de atrás, pero solo sé respetuosa, ¿de acuerdo? Laura tragó saliva y asintió. Sus manos sudaban mientras caminaba por el pasillo, cada paso resonando fuertemente en el silencio. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría siquiera empezar a explicar por qué estaba allí? La puerta chirrió al abrirse, y allí estaba él. Mark estaba sentado en una pequeña mesa, de espaldas a ella, con una taza de café humeante frente a él. Vestía una camiseta simple y jeans, su cabello cortado al ras. De cerca, parecía aún más grande de lo que recordaba. Hombros anchos, brazos musculosos, una presencia que llenaba la habitación. Ella dudó, su valentía flaqueando. ¿Mark Johnson? Llamó suavemente. Él se giró lentamente, su expresión indescifrable. Sus ojos oscuros se fijaron en los de ella, agudos y evaluadores. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces, el reconocimiento parpadeó en su mirada. «Eres tú», dijo en voz baja. El corazón de Laura saltó en su pecho. «Sí, soy yo. Yo solo quería darte las gracias». Él frunció el ceño. «¿Agradecerme?» «Por salvar mi vida», susurró. «Sé que ha pasado un tiempo, pero yo...» «No deberías estar aquí», la interrumpió, su voz dura. Se levantó abruptamente, la silla raspando el suelo. «Lo que sea que estés buscando, no lo encontrarás aquí». Laura parpadeó, sorprendida. «Solo quiero hablar». «No hay nada de qué hablar», replicó. «Hice lo que cualquier otra persona hubiera hecho». «No, no lo quisiste», insistió ella, dando un paso adelante. «Arriesgaste tu vida por una completa desconocida, y necesito saber por qué». La mandíbula de Mark se tensó. Porque era lo correcto. ¿Eso es todo?, exigió Laura, frustrada. ¿Ni siquiera vas a dejarme agradecerte adecuadamente? Después de todo... «No me debes nada», la interrumpió, con la voz baja y tensa. «Y no necesito tu gratitud». Las palabras dolieron. Laura abrió la boca para replicar, pero algo en sus ojos la detuvo. Un destello de dolor, enterrado profundamente. Esto no era solo por ella. Había algo más, algo que él no decía. «Por favor», dijo suavemente. «Solo quiero entender». Mark la miró durante un largo momento, con la mirada examinándola. Luego, con un suspiro pesado, se dio la vuelta, pasando una mano por su rostro. «¿Qué hay que entender?», murmuró, casi para sí mismo. «¿Quieres una historia de héroes? ¿Un final feliz donde me dan una medalla y todos aplauden? Así no funciona esto». Laura se estremeció. «No, yo... ¿Quieres saber por qué te salvé?», continuó, elevando la voz. «Porque he pasado toda mi vida viendo a personas como tú mirarme como si no valiera nada. Y en ese momento, cuando te vi atrapada en ese auto, pensé, tal vez podría demostrarles que están equivocados. Tal vez, solo esta vez, podría mostrarle a alguien que soy más de lo que piensan que soy». Él rió amargamente, negando con la cabeza. «Pero no importa, ¿verdad? Porque aquí estás, queriendo agradecerme, como si fuera algún tipo de caso de caridad». «Basta», susurró Laura, con lágrimas picándole los ojos. «Eso no es lo que...». «Entonces, ¿qué quieres?», exigió, con los ojos llameando. «¿Una disculpa? ¿Un arco de redención? Estás perdiendo tu tiempo, señorita Davis».
Lo que sea que estés buscando, no está aquí. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Laura sola, conmocionada y aturdida. Lo vio irse, con el corazón dolorido. Lo había encontrado, pero en lugar de respuestas, se quedó con aún más preguntas. Y algo estaba claro. Mark Johnson era un hombre atormentado por su pasado. Un pasado que estaba decidida a descubrir, sin importar lo que le costara. Laura se sentó en su escritorio, mirando la pantalla de su laptop. El cursor parpadeaba incesantemente, burlándose de ella. Habían pasado días desde su confrontación con Mark, y cuanto más intentaba olvidar sus palabras, más se profundizaban en su mente. Él no era solo un desconocido que la salvó, era alguien que había sido agraviado, alguien cuyo dolor iba mucho más allá de lo que ella podía comprender. Con una respiración tranquilizadora, comenzó a escribir. Mark Johnson, ex-marín. Los resultados de búsqueda llenaron la pantalla y comenzó a desplazarse, sus ojos entrecerrados mientras examinaba artículos, antiguos reportes y vagas referencias a su servicio militar. Un titular llamó su atención. Sargento Mark Johnson salva a su escuadrón de una muerte segura. Hizo clic en él, con el corazón acelerado. El artículo detallaba una misión aterradora en territorio hostil. El escuadrón había sido emboscado, varios hombres heridos de gravedad, y Mark, en contra de las órdenes, se lanzó al tiroteo para poner a salvo a sus compañeros. Él solo había asegurado el perímetro hasta que llegaron refuerzos. Por sus acciones, le otorgaron la estrella de bronce al valor. Su mirada se quedó en su imagen. Ahí estaba él, más joven pero inconfundible, de pie en su uniforme de combate, su expresión solemne. No era solo un soldado, era un héroe. Y su padre lo había destruido. La idea le revolvió el estómago. Decidida, Laura tomó su teléfono y llamó al centro de veteranos. Después de cierta insistencia, la recepcionista finalmente la puso en contacto con un exsoldado llamado Tom, que había servido con Mark. «Sí, recuerdo a Johnson», dijo Tom con brusquedad. «Un buen hombre, el mejor de nosotros». «¿Qué le pasó?», preguntó Laura preparándose para la respuesta. Hubo una larga pausa. «Lo expulsaron», dijo finalmente Tom, con amargura en su voz. «Lo incriminaron, lo culparon por algo que no hizo. Necesitaban un chivo expiatorio, y él encajaba en el perfil». Laura tragó con dificultad. «¿Sabes quién fue el responsable?». Otra pausa. «¿Tu viejo no estaba a cargo de la investigación?». Su corazón se desplomó. «Sí, pero él no habría...». «¿No lo haría?», interrumpió Tom con dureza. «Mira, señorita, tu papá no era un mal oficial, pero ciertamente no defendió a Johnson. Permitió que lo expulsaran del cuerpo. Algunos intentamos ayudar, pero ya sabes cómo es. Nadie escucha a los soldados rasos como nosotros». Laura colgó, con las manos temblorosas. No podía ser verdad. Su padre, el hombre al que había admirado toda su vida, ¿había sido parte de un encubrimiento? ¿Había destruido la carrera de un hombre inocente? Necesitaba escucharlo de él. Laura irrumpió en la oficina de su padre, con el rostro pálido, sus ojos brillando con una mezcla de ira y dolor. «Papá, necesitamos hablar». El coronel Davis levantó la vista de sus papeles, frunciendo el ceño. «Laura, ¿qué? ¿Arruinaste la carrera de Mark Johnson?», demandó, su voz temblando. La baraza a la habitación quedó en silencio. Por un momento, su padre solo la miró, su rostro indescifrable. Luego, lentamente, se recostó en su silla, su mirada oscureciéndose. «¿Quién te contó sobre eso?», preguntó en voz baja. «Eso no importa», replicó Laura. «Quiero saber la verdad». «¿Tú?» «Sí», dijo secamente cortándola. «Sí, lo hice». Laura retrocedió, como si la hubieran golpeado. «¿Por qué?», susurró, el horror surgiendo en su rostro. «Él era tu amigo. Te salvó la vida». «¡Lo sé!». La voz del coronel Davis se quebró y se levantó de pie,
paseando furiosamente. ¿Crees que no lo sé? Pero no tenía otra opción. Los superiores estaban presionándome. Necesitaban a alguien a quien culpar. Y él era... ¿Era qué? Gritó Laura, su voz elevándose. ¿Desechable? ¿Fácil de culpar por el color de su piel? El coronel Davis se congeló. Sus hombros se desplomaron, y por primera vez en su vida, Laura vio algo romperse en él. Sí, susurró, con la voz hueca. Sí, eso es exactamente lo que fue. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Se tambaleó hacia atrás, con lágrimas nublando su visión. ¿Cómo pudiste hacer eso? Sollozó. ¿Cómo pudiste traicionarlo así? Tenía miedo, dijo, su voz cruda. Fui un cobarde. Pensé, si hacía lo que ellos querían, podría proteger mi carrera, proteger a nuestra familia. Pero estaba equivocado, Laura. Dios, estaba tan equivocado. Laura negó con la cabeza, incapaz de comprender la enormidad de ello. Entonces, ¿simplemente lo dejaste caer? ¿Sin luchar? ¿Sin siquiera intentar limpiar su nombre? Lo intenté después, dijo desesperado el coronel Davis. Después de retirarme, hice algunas gestiones, intenté que lo reintegraran. Pero ya era demasiado tarde, ya lo habían destruido. Y nunca me lo dijiste, susurró Laura. Nunca me dijiste que arruinaste la vida del hombre que me salvó. Porque no podía soportar que lo supieras, dijo suavemente. No podía soportar que me vieras por lo que soy. Un fracaso. Un cobarde. El silencio cayó, espeso y sofocante. Laura miró a su padre, el hombre al que había admirado y respetado toda su vida, y vio a un extraño que había sacrificado la vida de otro hombre por su propia ambición. Tienes que arreglar esto, dijo finalmente, su voz temblando. Tienes que ayudarme a solucionar esto. El coronel Davis levantó la vista, sus ojos atormentados. Es demasiado tarde para eso. Entonces lo haré yo misma, susurró Laura con determinación. Lo encontraré, limpiaré su nombre, me aseguraré de que todos conozcan la verdad. Y con eso, se dio la vuelta y salió, dejando a su padre solo en su oficina vacía, el peso de sus pecados aplastándolo. La próxima vez que Laura visitó el centro de veteranos, Mark no estaba allí. Esperó durante horas, pero él no apareció. La frustración crecía en ella a medida que pasaban los minutos, su determinación tambaleándose. Pero no podía rendirse. No ahora. No después de saber la verdad. Finalmente, justo cuando estaba a punto de irse, lo vio caminando por el pasillo, con la expresión alerta. Se detuvo al verla, frunciendo el ceño. ¿Tú otra vez? Murmuró. ¿Qué quieres ahora? Quiero ayudarte, dijo Laura en voz baja. Mark resopló. ¿Ayudarme? ¿Tú? Sí, insistió ella, acercándose. Sé lo que pasó, sé lo que mi padre te hizo. Por un momento, Mark solo la miró. Luego negó con la cabeza lentamente, una amarga sonrisa torciendo sus labios. ¿Y qué? ¿Crees que puedes arreglarlo? ¿Que puedes deshacer todo el daño? No, admitió Laura, su voz suave. Pero puedo intentarlo. Puedo decirle a la gente la verdad. Puedo ayudar a limpiar tu nombre. La expresión de Mark se endureció. ¿Y por qué querría eso? ¿Cuál es el punto? Mi carrera ha terminado. Mi reputación está destruida. Nada de lo que digas o hagas puede cambiar eso. Tal vez no, susurró Laura. Pero mereces justicia. Mereces que se cuente tu historia. Mark miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Durante un largo momento no dijo nada. Finalmente suspiró y se volvió hacia ella, con los ojos cansados. ¿Por qué haces esto? Preguntó en voz baja. ¿Por qué te importa? Porque te lo debo, respondió Laura simplemente. Y porque quiero hacer las cosas bien. Mark la observó, algo cambiando en su mirada. Luego, lentamente,
asintió. Está bien, dijo suavemente, pero no esperes que sea fácil. Laura sonrió a través de sus lágrimas. No esperaría menos. Se estrecharon la mano, formando una frágil alianza entre ellos. Juntos, enfrentarían la verdad y todas las dolorosas consecuencias que vinieran con ella. Las siguientes semanas fueron un torbellino de investigaciones, reuniones y conversaciones nocturnas. Laura y Mark pasaron incontables horas, revisando antiguos registros militares, contactando a Timmu, tacando a antiguos compañeros de escuadrón y recopilando pruebas para demostrar su inocencia. Fue un trabajo agotador y frustrante, y hubo momentos en los que Laura pensó que Mark se iría para siempre. Pero no lo hizo. A pesar de su escepticismo, a pesar de su ira, se quedó. Algo en él se negaba a rendirse, incluso después de todos estos años. Una noche, mientras estaban en el pequeño y desordenado apartamento de Laura, rodeados de montones de papeles y tazas de café vacías, Mark se recostó en su silla y se frotó los ojos con cansancio. «Esto no va a funcionar», murmuró. «Cubrieron sus huellas demasiado bien. Incluso si encontramos algo, ¿quién va a escuchar?» «Haremos que nos escuchen», dijo Laura firmemente. «Saldremos al público, contactaremos a reporteros, usaremos las redes sociales, contaremos tu historia y no nos detendremos hasta que la gente preste atención». Mark suspiró, su mirada distante. Solía pensar que la justicia importaba, pero después de todo lo que he visto, ya no sé si realmente existe. «Sí existe», susurró Laura, «y la encontraremos». Mientras continuaban su búsqueda, un avance inesperado llegó. Uno de los antiguos compañeros de escuadrón de Mark, un hombre llamado Rodríguez, se presentó con una confesión. Había visto cómo manipulaban las pruebas, cómo falsificaban las órdenes, y había guardado copias, temiendo por su propia carrera si alguna vez hablaba. Laura y Mark se reunieron con él en secreto, con las manos temblando al sostener los documentos incriminatorios. «¿Por qué ahora?», preguntó Mark en voz baja, mirando los papeles. Rodríguez se encogió de hombros, con una triste sonrisa en sus labios. «Porque yo también fui un cobarde, pero estoy cansado de huir, y tú mereces algo mejor de lo que te hicieron». Con el testimonio de Rodríguez y las nuevas pruebas descubiertas, tenían todo lo que necesitaban para hacerlo público. Pero Laura sabía que no era suficiente. Necesitaban una plataforma, algo lo suficientemente grande como para obligar a los militares a prestar atención. Y fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. La conferencia de prensa se llevó a cabo en un pequeño edificio sin pretensiones en el centro, pero la concurrencia fue masiva. Periodistas, activistas y curiosos llenaron la sala, las cámaras destellando mientras Laura tomaba el escenario junto a Mark. Apretó el podio con fuerza, con los nervios palpitando en su interior. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz firme a pesar del miedo que le retumbaba en el estómago. «Hoy estamos aquí para exponer una gran injusticia. Un hombre que sirvió a su país con honor fue traicionado por la misma institución a la que dedicó su vida». Miró a Mark, quien estaba junto a ella, su rostro impasible. Tomando una profunda respiración, continuó. «Mi padre, el coronel Davis, lideró una investigación que incriminó a un hombre inocente, el sargento Mark Johnson, por un crimen que no cometió. Durante años, Mark ha vivido con la vergüenza y el estigma de esa acusación falsa, mientras que los verdaderos culpables quedaron impunes». La sala se llenó de murmullos sorprendidos, las cámaras tomando fotos sin parar. Laura levantó los documentos que Rodríguez les había dado, con el corazón latiendo con fuerza. «Esta es la prueba de esa injusticia, y hoy estamos exigiendo que los militares limpien el nombre de Mark Johnson, le devuelvan su honor y hagan responsables a los verdaderos culpables». La conferencia de prensa estalló en caos, mientras los periodistas lanzaban preguntas, sus voces mezclándose en una cacofonía de incredulidad e indignación. Pero Laura se mantuvo firme, su mirada sin desviarse de la de Mark. «Lo siento»,
susurró suavemente, para que solo él pudiera oírla. Por todo. Mark la miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Gracias. Las repercusiones fueron rápidas y contundentes. La historia se difundió como reguero de pólvora, apareciendo en titulares y redes sociales. La indignación pública creció, y bajo una inmensa presión, los militares anunciaron una investigación formal sobre el caso de Mark. El coronel Davis fue llamado a testificar, su papel en el encubrimiento expuesto ante el mundo. Laura observaba los procedimientos desde el fondo de la sala del tribunal, con el corazón pesado. Su padre parecía mayor, más pequeño de alguna manera, mientras tomaba el estrado, su voz temblando al admitir su culpabilidad. El peso de sus acciones parecía aplastarlo, y cuando terminó la audiencia, parecía completamente derrotado. Mark estaba allí, también, silencioso, atento. Cuando se anunció el veredicto, un murmullo recorrió la sala. Se revoca la baja deshonrosa. Se retiran todos los cargos contra el sargento Mark Johnson. Su expediente será restaurado y recibirá todos los honores. La multitud estalló en aplausos, pero Mark permaneció quieto, su expresión indescifrable. Laura contuvo el aliento mientras él se acercaba a ella, con los ojos oscuros y buscadores. Mark, susurró, con lágrimas nublando su visión. Se acabó. Eres libre. Él asintió lentamente, una pequeña sonrisa cansada asomando en sus labios. Sí, murmuró. Supongo que lo soy. Pero Laura podía ver el dolor aún persistente en sus ojos, las cicatrices que ninguna cantidad de justicia podría borrar. Extendió la mano, dudando, y luego tomó suavemente su mano. ¿Qué harás ahora?, preguntó suavemente. Mark la miró, con la mirada firme. No lo sé. Tal vez tratar de descubrir quién soy sin todo esto sobre mí. Laura sonrió a través de sus lágrimas. Lo que decidas, tendrás mi apoyo. Siempre. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, la sonrisa de Mark alcanzó sus ojos. Gracias, Laura, por todo. En los meses que siguieron, la historia de Laura y Mark se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. El ejército emitió una disculpa formal, y el coronel Davis se retiró discretamente de la vida pública, su carrera en ruinas. Pero para Laura, la verdadera victoria fue ver a Mark comenzar a sanar. Él empezó a trabajar con organizaciones de veteranos, usando su historia para abogar por aquellos que habían sido perjudicados, luchando por reformas y rendición de cuentas. Y mientras lo hacía, Laura se encontraba a su lado cada vez más, su improbable amistad profundizándose en algo más fuerte. Una tarde, mientras estaban en la azotea de un edificio con vistas a la ciudad, el sol poniéndose en un destello de naranja y dorado, Mark se volvió hacia ella con una expresión pensativa. «¿Sabes? Solía pensar que no existían las segundas oportunidades», murmuró. «Pero tú me demostraste que estaba equivocado». Laura sonrió suavemente. «Te lo merecías, Mark, y mucho más». Él la miró, algo no dicho pasando entre ellos. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la de ella, su agarre cálido y firme. «Tal vez sea hora de que empiece a creer en la esperanza de nuevo», dijo en voz baja. Laura apretó suavemente su mano. «Y tal vez es hora de que ambos comencemos a creer en un futuro, juntos». Por un momento, se quedaron allí, con la ciudad extendiéndose ante ellos, el mundo lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron algo que pensaban haber perdido para siempre: paz. Años después, Laura y Mark estaban juntos en una ceremonia de inauguración para el recién renombrado Centro de Veteranos Johnson Davis, un lugar donde los soldados podían encontrar apoyo, sanación y un camino hacia adelante. Mientras la multitud aplaudía, Laura miró a Mark, con el orgullo hinchando su pecho. «Lo logramos», susurró. Mark le sonrió, sus ojos cálidos. «Sí», murmuró. «Lo logramos».
Pero mientras estaban allí, rodeados de amigos y simpatizantes, Laura supo que esto era solo el comienzo. Juntos, habían enfrentado el pasado y encontrado una forma de sanar, y ahora estaban listos para construir un futuro, lleno de esperanza, redención y un amor que había crecido de las cenizas del dolor. Porque al final, eso era el verdadero coraje. No solo sobrevivir a la tormenta, sino encontrar la fuerza para reconstruir después de que pasara. Y habían encontrado esa fuerza, el uno en el otro. Si te conmovió esta poderosa historia de redención, resiliencia y esperanza, no olvides dar me gusta, comentar y compartirla con otros que necesiten recordar que el cambio verdadero comienza con valor y compasión. Suscríbete para estar al tanto de más narrativas apasionantes que desafían perspectivas e inspiran conversaciones significativas. Si tienes pensamientos, comentarios o quieres discutir los temas de esta historia, deja un comentario abajo. Mantengamos el diálogo en marcha. Y recuerda, cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar la vida de alguien para siempre. Sé el cambio.